En el mundo vikingo, donde la gloria se cantaba en los salones iluminados por fuego y los cadáveres se apilaban en la nieve sin ceremonia, existía un destino más cruel que la muerte en batalla: caer como thrall, esclavo de guerra. Para los libres, la vida era honra, familia y tierra. Para los capturados, la existencia se convertía en una cadena húmeda, un número sin nombre, una sombra que respiraba solo porque el invierno todavía no había decidido devorarla. Los thralls no eran vistos como hombres, sino como carne útil, cuerpos que debían trabajar hasta quebrarse, sufrir sin emitir ruido, morir sin dejar marca. Pero lo más oscuro no estaba en los golpes, ni en el frío que les abría la piel. El verdadero infierno se escondía en la rutina silenciosa, en lo que comían, en dónde dormían, en cómo eran tratados cuando los salones se cerraban. La vida de un esclavo de guerra era un pozo sin fondo, una jornada sin amanecer, un viaje sin retorno al que nadie salía caminando. Y esta historia revela algo que muchos prefirieron callar: que en los clanes vikingos, bajo los mitos de valentía, existía un mundo enterrado donde la crueldad no tenía límites y donde los gritos no llegaban al cielo. Ser capturado por los vikingos no comenzaba con un golpe ni con una cuerda apretándose en el cuello. Comenzaba con el sonido de tu aldea ardiendo detrás de ti, con los gritos de tu familia perdiéndose entre el humo, con el olor metálico de la sangre que anunciaba que tu destino ya había cambiado para siempre. Para los futuros esclavos de guerra, la primera noche no era solo el inicio de una nueva vida, era el final definitivo de la anterior. Los vikingos no tomaban prisioneros por compasión, los tomaban porque el norte exige manos que trabajen, cuerpos que soporten tormentas y vidas que puedan ser consumidas sin remordimiento. Cuando los cautivos eran alineados frente al jarl, no tenían derecho a hablar, ni a llorar, ni a protestar. La humillación inicial estaba diseñada para quebrar algo dentro de ellos, hacerles entender desde el primer instante que su voz ya no tenía valor. Durante el viaje hacia el asentamiento, el silencio era el verdadero carcelero. Los cautivos viajaban encadenados, hombro con hombro, respirando el mismo aire helado, tragando el mismo miedo. El mar no era una ruta, sino un recordatorio cruel de que ya no pertenecían a ningún lugar. Los guerreros vikingos no conversaban frente a ellos. No querían que los prisioneros escucharan su lengua ni sus nombres. Un esclavo que aprende demasiado es un riesgo. Un esclavo que recuerda un problema. Cuando el barco finalmente tocaba tierra, el tormento no terminaba, tomaba forma. El asentamiento era un infierno organizado. Casas de madera negra, caminos marcados por sangre vieja, olor a grasa quemada y a cuerpos agotados. Los thralls recién capturados eran llevados a una zona oculta conocida como la Plaza del Silencio. Allí, de rodillas bajo el cielo helado, esperaban mientras el jarl decidía su destino. Los vikingos no eran piadosos, eran prácticos. Los hombres fuertes eran enviados de inmediato a trabajos de carga, tala de árboles, arrastre de barcos y limpieza de cadáveres tras las batallas. Los jóvenes quedaban relegados a tareas domésticas: limpiar pieles, preparar alimentos sin probarlos, cargar agua desde pozos congelados. Las mujeres eran tratadas como posesiones, como objetos de intercambio, como herramientas de obediencia. Y los niños, los que sobrevivían, eran moldeados en sirvientes antes de aprender siquiera a pronunciar el propio miedo. Cuando un esclavo era separado del grupo, lo sabía. Su vida acababa de romperse en dos. Era conducido a una estructura baja, húmeda y oscura llamada la Casa de los Olvidados. Allí no había luz suficiente, ni calor suficiente, ni espacio suficiente para respirar sin sentir a otro cuerpo pegado a la espalda. Dormían como animales sin dueño, acurrucados sobre pieles duras y malolientes, intentando encontrar una postura que no doliera, sin éxito. La libertad no muere cuando alguien te encadena, muere cuando tú comienzas a aceptar la cadena. El jarl imponía un decreto silencioso que todos conocían: un thrall que piensa en escapar muere más rápido que el viento del norte. Esa primera noche era un ritual no escrito, un mensaje grabado a golpes: ya no eres un hombre, eres un recurso. El frío entraba por las rendijas, la oscuridad pesaba como un animal dormido sobre los pechos, y los susurros de resignación atravesaban la habitación como agujas. Algunos lloraban en silencio, otros miraban al cielo buscando a sus dioses. Unos pocos
Muchos intentaban recordar los nombres de sus hijos antes de que el sueño los empujara a olvidar, pero lo que aguardaba después, lo que los vikingos hacían cuando las puertas del salón se cerraban, era algo que ningún recién llegado podía imaginar. La primera noche solo mostraba el camino. El verdadero infierno estaba por comenzar. El amanecer no traía alivio para los esclavos de guerra. Traía claridad, sí, pero también revelaba con precisión quirúrgica el lugar donde vivirían, sufrirían y morirían. Los vikingos no escondían su crueldad, simplemente la organizaban. Y en esa organización había un espacio reservado para los thralls, un sitio que ningún hombre libre visitaba voluntariamente, la casa de descanso, un nombre suave para un lugar creado para borrar identidades. La estructura era baja, casi enterrada en la tierra, como si el propio asentamiento quisiera ocultarla. La madera, oscura y húmeda, chorreaba con el vapor que se acumulaba durante la noche. No había ventanas, apenas una abertura rectangular por donde se filtraba un hilo de luz gris. Para un esclavo nuevo, entrar allí era cruzar un umbral que no tenía retorno. Dentro, el aire era espeso, mezcla de sudor seco, piel herida, humo que se filtraba desde las casas principales, humedad acumulada y ese olor indescriptible que solo existe en los lugares donde la desesperación tiene forma física. Los thralls dormían en filas, apretadas, hombro con hombro, espalda contra espalda, no por conforto, sino por necesidad. El frío del norte devora más rápido a los solitarios. Las camas consistían en pieles viejas endurecidas por el tiempo. Algunas aún conservaban restos de grasa, otras estaban tan rígidas que cortarían la piel si alguien se movía demasiado durante la noche. Cada thrall recibía un espacio que apenas permitía acostarse de lado. Dormir boca arriba era un lujo reservado para los vivos que aún tenían derechos. Cuando el jarl abría la puerta al amanecer, la escena era siempre la misma. Cuerpos inmóviles, respiraciones débiles, ojos hinchados, cicatrices nuevas que nadie había tenido fuerzas para reclamar. Algunos esclavos despertaban sobresaltados, confundidos, sin recordar dónde estaban. Otros despertaban en silencio, como si ya hubieran aceptado que esa sería su tumba lenta. Pero el verdadero infierno del descanso no estaba en el frío, sino en el sonido, el llanto ahogado de los recién llegados, el crujido de huesos acomodándose en superficies duras, los susurros de los que rezaban a dioses que ya no los escuchaban, el gemido de quien sabía que no sobreviviría la semana y, a veces, el silencio prolongado de alguien que no despertaba cuando el sol subía. Pero incluso dentro de ese lugar oscuro, el jarl mantenía un control absoluto. Dos guerreros armados vigilaban la entrada toda la noche, no para proteger a los thralls, sino para asegurarse de que el miedo fuera constante. El guardia que escuchaba un susurro demasiado alto, golpeaba la tabla exterior con la parte plana del hacha. Era un recordatorio de que la vida del esclavo dependía de permanecer invisible. No había privacidad, no había pausa, no había descanso real. El único momento en que los thralls podían estirar las piernas era cuando alguno moría durante el sueño. Entonces, el cuerpo era arrastrado afuera antes de que los libres comenzaran su día. Los esclavos sabían que perder a un compañero significaba ganar unos centímetros más de espacio, pero ese pensamiento, lejos de reconfortarlos, los destruía aún más. El destino de un thrall no era solo trabajar, era desvanecerse, lentamente. Primero el nombre, luego la voz, después el rostro y finalmente la voluntad. En ese segundo amanecer, cuando la puerta se abrió para anunciar el inicio de las tareas, muchos comprendieron que ya habían sido quebrados antes de siquiera empuñar una herramienta. Pero lo que los esperaba afuera, la comida que recibirían, la manera en que serían alimentados y la línea exacta que separaba la vida útil de la basura humana, era mucho, mucho peor. Porque un thrall no solo dormía como un animal, también comía como uno. Si la noche destruía el espíritu, la comida destruía el cuerpo. Para los vikingos, alimentar a un esclavo de guerra no era un acto de compasión ni una obligación moral. Era una inversión práctica, dar de comer lo mínimo necesario, lo absolutamente indispensable para que el thrall no muriera antes de completar el trabajo del día. Nada más. Nada que pudiera interpretarse como dignidad. El primer desayuno de los esclavos recién capturados llegaba siempre en silencio. Un cuenco de madera áspera que circulaba entre manos temblorosas. Dentro, una mezcla tibia de agua,
hueso hervido y restos de grasa rancia que flotaban en la superficie. No había carne, no había vegetales, no había nada que recordara el concepto de alimento. Aquello era, literalmente, lo que quedaba después de que los libres hubieran comido, lo que un perro viejo rechazaría tras olerlo. La ración era pequeña, no lo suficiente para saciar, apenas lo necesario para impedir que el cuerpo colapsara antes del mediodía. Los thralls bebían ese caldo espeso lento, no por gusto, sino porque sabían que el estómago vacío se revela si se le da demasiada rapidez. El sabor era ácido, amargo, a veces con trozos de médula que se deshacían como barro frío en la boca. El pan, cuando lo había, era duro como piedra. Pan viejo, pan olvidado, pan que los libres descartaban porque ya no podía ser remojado en hidromiel. Los esclavos solo conseguían morderlo después de sumergirlo en nieve derretida o en el propio caldo. Sus dientes sufrían, sus encías sangraban, pero seguían comiendo, porque no comer era una sentencia silenciosa de muerte. Los vikingos observaban la manera en que los thralls devoraban cada migaja. Para ellos, aquello era un recordatorio de jerarquía. Un hombre libre come sentado, en calma, con bebida en mano. Un esclavo come apurado, de pie o agachado, esperando que alguien le arrebate su cuenco sin previo aviso. Y si alguien derramaba parte de su ración, por temblor, por debilidad o por miedo, no había reemplazo. Un error era hambre, hambre era castigo, y castigo era obediencia. A mediodía, una segunda ración llegaba. Esta vez venía acompañada de restos triturados, cartílagos, piel de cerdo seca, pedazos de aves que habían sido exprimidas para sopas del jarl. El olor era penetrante, casi ofensivo, pero a los thralls ya no les importaba. El hambre convierte la repulsión en necesidad y la necesidad en resignación. Los más jóvenes tenían más dificultad para tragarlo. Lloraban en silencio, con los labios partidos, intentando esconder el vómito que subía por la garganta. Los más viejos, en cambio, comían sin expresión. Ya no recordaban el sabor de la comida real. Ya no recordaban un mundo sin hambre. La cena, si se le podía llamar así, era la más miserable de las tres. Generalmente consistía en agua caliente con un puñado de harina negra que no llegaba a espesar. A veces había restos de pescado tan viejo que se deshacía al tocarlo. A veces no había nada, dependiendo del humor del jarl o de la dureza del invierno. Y sin embargo, a pesar de toda esa miseria, lo peor no era el hambre. Lo peor era la vigilancia. Los vikingos miraban cada movimiento. Si un thrall escondía comida, un castigo público lo esperaba. Si intentaba robar un pedazo mayor de pan, una marca de hierro ardiente quedaba grabada en su espalda. Si regateaba, si protestaba, si suplicaba, lo hacían limpiar los establos con las manos desnudas bajo la nieve, hasta que la piel se abría en grietas sangrientas. Comer era sobrevivir, pero comer también era obedecer. Y con cada ración miserable, los thralls entendían un mensaje silencioso. Tu vida no te pertenece, tu hambre tampoco. Sin embargo, había algo aún más humillante que la comida en sí. Algo que los vikingos hacían al final del día, cuando los esclavos se arrastraban de vuelta a la casa de descanso. Un ritual silencioso que destruía la voluntad mejor que cualquier golpe. Algo que ningún thrall olvidaba jamás. El día de un esclavo de guerra comenzaba antes de que el sol tocara el horizonte. La puerta de la casa de los olvidados se abría con un golpe de bota y la luz gris entraba como una cuchilla. No había tiempo para estirarse, para respirar profundo, para sentir el propio cuerpo. El jarl exigía movimiento inmediato, como si cada minuto de descanso fuera un insulto personal. Los thralls eran separados en grupos según su utilidad. Los más fuertes eran enviados a la tala. Cortar árboles en el norte no era un trabajo, era una sentencia. El frío mordía las manos, las astillas abrían heridas que se infectaban en días, y los troncos pesaban lo suficiente como para quebrar la columna de un hombre sin aviso. Los vikingos les entregaban hachas viejas, apenas afiladas, no porque fueran inútiles, sino porque un esclavo cansado es más fácil de controlar que uno eficiente. Los más jóvenes eran enviados al arrastre de barcos. Allí, la humillación era todavía más visible. Filas de thralls tiraban de cuerdas gruesas mientras guerreros libres los vigilaban desde arriba. Si uno tropezaba, la cuerda quemaba su piel. Si uno caía, el barco seguía avanzando y lo arrastraba unos metros, raspando su cuerpo en la tierra helada. No había pausas, no había agua, no había voz que pidiera misericordia sin consecuencias. Las mujeres eran asignadas a tareas domésticas
domésticas, pero no se dejaban engañar por la palabra. Limpiar pieles en pleno invierno significaba sumergir las manos en agua helada hasta perder la sensibilidad. Preparar comida significaba inhalar el humo que irritaba los ojos y la garganta durante horas. Lavar ropa significaba cargar cubos de agua desde desde pozos que parecían más tumbas que fuentes, y a veces significaba soportar miradas que no anunciaban trabajo, sino abuso. Los ancianos, si no morían en el viaje, eran forzados a trabajos que no podían completar. Arrastrar cargas, limpiar establos, recoger maderas mojadas. Cada tarea era diseñada para provocar fracaso, y el fracaso siempre llevaba a castigo. Nadie salía ileso, pero había un detalle que hacía de estas jornadas algo todavía más cruel: la vigilancia constante. Los vikingos caminaban entre ellos con una calma inquietante, hachas al hombro, observando cada movimiento. Un thrall que se movía lento recibía un golpe con la parte plana del arma. Uno que temblaba por el frío era obligado a trabajar sin camisa, como ejemplo para los demás. Uno que miraba demasiado tiempo al cielo era empujado contra la nieve, cara abajo, para recordar que allí nada pertenecía a los dioses, excepto el sufrimiento. El trabajo no terminaba con la llegada del atardecer. Terminaba cuando el Jarl lo decidía. A veces, después de horas interminables, él ordenaba tareas adicionales solo para verlos doblarse: arrastrar piedras, limpiar sangre de animales sacrificados, cavar hoyos que luego debían volver a llenar, no porque fueran necesarios, sino porque la obediencia era un espectáculo. Algunos thralls intentaban resistir, no en voz alta, no en confrontación directa. Eso sería un suicidio inmediato. Resistían en gestos pequeños: compartir una migaja, cubrir con su piel vieja a otro más débil, susurrar historias de sus aldeas para recordar que alguna vez tuvieron un nombre. Pero incluso esos actos mínimos podían traer consecuencias. Los vikingos tenían un talento especial para destruir cualquier chispa de esperanza. El día terminaba cuando ya no había luz suficiente para seguir trabajando. Los cuerpos exhaustos se arrastraban de vuelta a la casa de los olvidados, con las manos rotas, los labios partidos, la espalda abierta por correas y el alma pesada como piedra mojada. Pero lo más oscuro todavía estaba por venir, porque antes de dormir, antes de cerrar la puerta, antes de que el silencio regresara, existía un ritual silencioso que los vikingos usaban para asegurarse de que ningún thrall olvidara su lugar. Era un acto breve, pero tan humillante, tan frío, tan calculado, que destruía más que el trabajo del día entero, algo que ningún esclavo de guerra conseguía borrar de la memoria. Cuando el día de trabajo terminaba, los thralls no recibían descanso inmediato. No se les permitía entrar a la casa de los olvidados para caer en el sueño pesado que sus cuerpos rogaban tener. Antes, debían pasar por algo que los vikingos llamaban el silencio de la noche, una ceremonia tan cruel y precisa que ni los guerreros más duros hablaban de ella abiertamente. Los esclavos eran alineados frente a la entrada del salón principal, donde los libres bebían y reían sin preocuparse por nada fuera de sus paredes gruesas. Los thralls, en cambio, debían permanecer de rodillas, con la cabeza baja, las manos apoyadas en la nieve fría y las espaldas expuestas. La posición era calculada para desgastar las articulaciones, y era una regla absoluta. Nadie se movía, nadie levantaba la mirada, nadie respiraba más fuerte de lo permitido. El Jarl salía del salón en algún momento de la noche, cuando le parecía conveniente. A veces lo hacía temprano, a veces tarde, a veces nunca. Esa incertidumbre era parte del castigo. Los thralls esperaban congelándose mientras escuchaban el eco distante de risas, tambores y cuernos chocando entre sí. Aquello no era solo humillación, era un recordatorio directo de que, incluso estando a 10 pasos de distancia, el mundo libre y el mundo de los esclavos eran universos distintos. Cuando el Jarl finalmente aparecía, caminaba lentamente frente a cada uno. Llevaba una antorcha en una mano y un bastón en la otra. La luz del fuego proyectaba sombras distorsionadas sobre los rostros cansados, marcados por la suciedad del día. Primero, el Jarl observaba. Luego, comenzaba el ritual. Golpeaba el bastón en la nieve, una vez por esclavo. Tac, tac, tac.
Ese sonido era más aterrador que un grito, porque cada golpe significaba «aún eres mío». Después, el Jarl escogía un Thrall al azar. No importaba si estaba enfermo, si era nuevo, si era viejo. Lo tomaba del cabello o de la nuca y le levantaba el rostro. Los ojos cansados del esclavo encontraban los del Jarl solo por un instante, suficiente para recordar quién tenía el poder de arrancar su vida. Entonces venía la prueba. El Jarl decía una sola frase: ¿recuerdas quién eres? Si el Thrall respondía su nombre, era golpeado. Si respondía «soy un esclavo», también era golpeado. Si no respondía, era golpeado más fuerte, porque la respuesta nunca importaba. Lo importante era mostrar que ninguna identidad era aceptable, ni la antigua, ni la nueva, ninguna. El objetivo era destruir la voluntad. Tras esa humillación pública, el Jarl ordenaba que todos los Thralls repitieran al unísono: «soy nadie», 3 veces, siempre 3, como si estuvieran marcando un pacto oscuro con la noche. La frase se mezclaba con el viento, débil, quebrada, casi sin vida. Eso era lo que los vikingos querían escuchar. Un coro de sombras hablando como si no existieran. Pero el ritual no terminaba ahí. Los guardias obligaban a los esclavos a permanecer en silencio absoluto por un periodo de tiempo desconocido. A veces minutos, a veces horas. Nadie sabía cuándo podrían levantarse. Incluso respirar demasiado fuerte podía atraer un golpe con la parte plana del hacha o una patada en las costillas. Ese silencio no era un castigo, era un método, una técnica de dominación psicológica, una manera de convertir hombres, mujeres y niños en figuras vacías que apenas recordaban cómo era ser humano. Solo cuando el Jarl lo decidía, los esclavos podían regresar a la casa de los olvidados, y lo hacían arrastrándose, temblando, con las manos entumecidas y el corazón encogido. Porque dentro de ese ritual había una verdad que nadie decía, pero que todos entendían. El trabajo rompía el cuerpo, el hambre rompía el ánimo, pero el silencio mataba el alma. Y aún así, incluso después de todo esto, lo que les esperaba a los Thralls en el día siguiente sería aún peor. Para los esclavos de guerra vikingos, el amanecer no marcaba el inicio de un nuevo día, marcaba el comienzo de una nueva lucha contra el cuerpo, contra el frío, contra la memoria y contra el destino que ya estaba escrito para ellos. Porque, aunque los Thralls respiraban, trabajaban y obedecían, su final nunca fue un misterio. El destino de un esclavo de guerra no era vivir, era desaparecer. Los vikingos tenían diversas formas de descartar a los Thralls cuando dejaban de ser útiles. Algunos morían por agotamiento, otros caían enfermos y eran abandonados en la nieve para que el frío hiciera lo que la espada no necesitaba hacer. No había ceremonia, no había despedida, no había tumba. La muerte de un Thrall era considerada un ajuste natural del invierno. Los cuerpos eran arrastrados fuera del asentamiento en silencio, siempre de noche, siempre sin testigos. 2 esclavos más fuertes cargaban al muerto como si fuera un saco de harina y lo llevaban a un sitio conocido únicamente entre ellos como la Zanja del Viento, una fosa larga, profunda, donde los huesos se apilaban sobre otros huesos, sin nombre, sin historia, sin memoria. Los lobos, hambrientos por la escasez del invierno, rondaban el lugar cada madrugada. Para los Thralls vivos, escuchar los aullidos mientras dormían era un recordatorio constante de lo frágil que era su existencia, porque sabían que un día, quizás pronto, ese eco sería por ellos. Pero lo más cruel no era el final, era la manera en que la vida los traía hasta él. Los Thralls antiguos, aquellos que lograban sobrevivir más de un invierno, comenzaban a perder algo más que fuerza física. Olvidaban los nombres de sus hijos, olvidaban el color de sus aldeas, olvidaban las voces de sus padres. La memoria se disolvía como nieve sobre hierro caliente. Era como si el norte devorara sus recuerdos junto con su cuerpo. Los vikingos alentaban ese olvido. Decían que un Thrall sin pasado era más fácil de controlar, más fácil de quebrar, más fácil de reemplazar. Y cada día, el Jarl reforzaba esa idea con los trabajos más brutales y los silencios más prolongados. Los Thralls vivían entre la resignación y el instinto, nada más. Pero había un detalle del que pocos hablaban, un detalle que hacía que el destino de los esclavos de guerra fuera aún más terrorífico. Era imposible morir libre. Incluso en sus últimos momentos, cuando un Thrall colapsaba en el campo de trabajo, los vikingos se aseguraban de que su muerte perteneciera al clan, no a él. Algunos Jarls marcaban el cuerpo antes de que dejara de respirar.
Otros ordenaban que sus ojos fueran cerrados por un esclavo más joven, para reforzar la cadena de obediencia hasta el último segundo. Y había algo aún peor. Cuando un esclavo moría dentro de la casa de los olvidados, el ritual del silencio se repetía. Todos los thralls debían permanecer inmóviles junto al cuerpo durante un tiempo que nadie sabía medir. Minutos, horas, a veces toda la noche. El propósito era claro, que la muerte no fuera un alivio, sino un recordatorio. Cuando finalmente se permitía retirar el cadáver, los demás regresaban a las pieles duras, acurrucados, temblando, sabiendo que cada día que sobrevivían era un día más cerca del mismo destino. El infierno del que nadie salió con vida no era una metáfora, era un ciclo, un camino cerrado, una condena lenta que se repetía desde la primera noche hasta la última. Y aunque las sagas vikingas celebran a héroes, guerreros, jarls y dioses, ninguna menciona a los thralls, porque la peor tortura no era el trabajo, ni la comida, ni el frío, ni los golpes. Era esto, ser olvidados. Los esclavos de guerra desaparecían del mundo sin dejar rastro, sin historia, sin canto, sin tumba, sin nombre, y al final, ese era el verdadero infierno.